importante, porque si no, no podremos hacer nada. Bueno, mi nombre es Alberto García, soy amigo de aquí, el escritor José Bonilla, que presenta hoy este libro que es Sombras de Metal. Para mí es un placer hacer esta presentación y hablar del libro y del escritor, por dos motivos. Porque yo descubrí a la persona a través de sus obras y ahora me encuentro aquí hablando sobre él, de una obra en la cual tuve también el placer de que me pidiera que hiciera una introducción a esta obra, con lo cual es doble placer. Todos los que conocéis a José sabéis que es un hombre absolutamente entregado a una pasión que es la escritura. Y ello es así porque no solamente esta obra, sino todas las anteriores recogen una cosa muy importante de él: la pasión que tiene por describir y a la vez entretener. Eso es muy difícil en el mundo de la escritura. Se puede describir, pero no entretener. Y se puede entretener y no hacer una buena descripción. José tiene esa virtud. La ha trabajado y también tiene una gran inspiración. Sombras de Metal es una obra que yo, con él comentándolo anteriormente, digo que es como una miniatura. Cuando digo miniatura me refiero que es una obra tan bien elaborada, que contiene tantos resortes, como los autómatas que aparecen en esta novela, que es una maravilla poder leerla de cabo a rabo. Aunque parezca que es breve, es muy intensa. Contiene muchos elementos, no solo de lo que nosotros llamamos en ciencia ficción steampunk, que es un subgénero dentro de la ciencia ficción, que nos introduce un mundo alternativo en el cual las máquinas de vapor, la electricidad y otro tipo de géneros como el éter son habituales en el siglo XIX, que es donde se enmarca mayoritariamente este tipo de subgénero. En esta obra aparece este elemento de steampunk a través de los autómatas. Pero también hay otro elemento importante en esta novela, que es el circo. ¿Y por qué? Porque el circo, para las personas en la época en que está ambientada esta novela, es, entre comillas, la televisión de la época. Los espectáculos, los vaudevilles, el teatro, eran la base con la cual las personas en las épocas del siglo XIX se entretenían y descubrían el mundo. Y en esta novela veréis, los que la leáis, que lo leéis todos vosotros, que José hace una hibridación, una unión perfecta entre el steampunk, el género de ciencia ficción, y también el género circense. Falta una pata, una tercera pata. Yo diría que es importantísima, que es el contexto histórico. Todas las obras de José, los que hayáis leído anteriormente obras de él, sabéis que se documenta mucho. Ya se documentó cuando realizó una de sus primeras novelas sobre la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Tanto es así que cuando en la novela se nos explica que está lloviendo en Barcelona, es que estaba lloviendo históricamente en ese momento. Y esa es la gran virtud que tiene: coger el contexto histórico y unirlo a lo que es la argumentación y la exposición de los personajes. Por eso digo que esto es una pequeña miniatura, una maravilla. El decorado de esta novela parte de 1889, la gran exposición universal en París. Hoy nos puede parecer algo extraño, pero las exposiciones universales en el siglo XIX eran un acontecimiento mundial. Todas las personas que tenían un conocimiento del mundo, fueran docentes, fueran científicos, fueran actores, fueran políticos, fueran otro tipo de trabajos que estaban relacionados con las ciencias, esperaban y deseaban que hubiera una exposición universal. Las exposiciones universales representaban la modernidad, el progreso, y era un reto entre las naciones para saber cuál de ellas era mejor en lo que era la ciencia, en lo que era la industria, en lo que era la navegación, en lo que eran todos los dispositivos de máquinas que salían, invenciones que harían que el mundo fuera a mejor. Esto se puede ver perfectamente en la novela. La idea básica es que
una semana antes de la inauguración oficial en la Exposición Universal, los personajes tendrán una aventura. Y esta aventura está muy unida a esta Exposición Universal, porque está unida al concepto de autómata. En 1889 es otra cosa interesante. No había móviles, ni televisión, no había aviones todavía, ni existía todavía la idea del cinematógrafo, que será el cine. Sin embargo, a la gente le entusiasmaba una cosa: ver autómatas. Los autómatas eran seres artificiales que tenían un don a ojos de los seres humanos, que era que copiaban los gestos, las maneras, las formas, los ademanes de los seres humanos y que podían pasar por ser humanos. La tradición histórica de estos seres autómatas ya viene de lejos. Pero es cierto que ya en 1889 el avance científico era tan grande que los autómatas comenzaban a ser considerados ya no como un juguete, como en el siglo XVIII, como en el siglo XIX a principios, sino que se pensaba realmente que el autómata podía ser algo que podía llegar a ser utilizado o en la industria o en el entretenimiento. No sé si conocéis a Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un científico, digamos que fue el oponente científico de Thomas Alva Edison, creador de la bombilla eléctrica y de otras muchas invenciones. Este hombre era considerado en aquel 1889 uno de los genios más importantes del XIX. Estuvo en la Exposición Universal, vio autómatas, volvió a los Estados Unidos donde residía y creó un autómata y lo patentó. Un autómata que podía ir por debajo del agua para ayudar en las tareas de salvamento, minas, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de lo que significaba para la época ese nuevo paso. París, lo describe muy bien él en la novela, es la ciudad de la luz. Pero es una ciudad magnífica, maravillosa. No sé cuántos de vosotros habéis estado en París, pero París es una de las mejores ciudades que existen para conocer el pasado y el futuro. En 1889, supongo que sabréis, se inauguró la Torre Eiffel. La Torre Eiffel hoy es el símbolo de París, pero en aquel 1889 era una estructura feísima. Para los parisinos de la época les parecía algo feo, extraño, y no sabían qué hacer con ella. Auguste Eiffel, que la creó como diseñador, junto con otros dos ingenieros técnicos, la hicieron como reto. Y ahí está, y yo creo que aquí también, en la novela sale, la idea básica de que el ser humano es capaz de hacer cosas como retos, como peldaños para llegar más y más y más. En aquella época se pensaba que la Torre Eiffel no serviría para nada, y hoy en día es el símbolo fundamental de París. Incluso diría más. Pones el dibujo o el diseño de la Torre Eiffel e inmediatamente no solo dice en París, dice en Francia. Pero en aquella época no se concebía eso. Otra anécdota. Las tarjetas postales nacen en ese 1889, porque los visitantes empezaron a enviar tarjetas postales a sus familias con la imagen de la Torre Eiffel como símbolo de que habían estado en la Exposición Universal. En Madrid, cuando estuve en el Ateneo de Madrid, en los archivos, hay un librito pequeñito que recogen los miembros del Ateneo de los visitantes españoles que estuvieron en París. Cerca de 25.000 españoles fueron, que ya es mucho. Y hubo de todo. Entre ellos hubo una mujer periodista. Y esto también es importante recalcarlo. El progreso se mide también en la capacidad de las personas para ser capaces de quitarse el corsé en el cual estaban todavía en 1889. Esa periodista era doña Emilia Pardo Bazán, la escritora de Los Pazos de Ulloa. Fue encargada de que hiciera artículos de prensa para los periódicos sobre todos los acontecimientos que se iban relacionando en esa exposición que cambiaría el mundo. De todos los pabellones, los dos más visitados en aquel 1889 fueron el de las máquinas, como no, porque todo el mundo quería ver las nuevas dinamos, los nuevos motores,
las nuevas creaciones de válvulas, porque todo eso era una industria potente que haría cambiar el mundo entero, y una pequeña zona, la de los autómatas. Y hubo muchísimas personas que fueron a ver los autómatas de una firma concreta, francesa, que había puesto a público sus nuevas creaciones. Eran juguetes, pero no tanto. Hubo gente que se fijó. De todo este abanico de lo que ocurría en 1889, José ha sido capaz de destilar la obra que tenéis en vuestras manos. Es una miniatura como los autómatas. Está llena de fantasía como el cielo. Pero también, como toda obra humana, tiene algo muy bello, y es una lección de vida. Yo os diría, una historia en la cual tendréis que decidir qué triunfa, si el amor o el odio. ¿Qué es más fuerte, el amor o el odio? ¿Qué es capaz de resistir más, el amor o el odio? Todo eso también unido con unos personajes que antes lo comentábamos él y yo, son perfectamente asimilables y puede ser leído por toda persona evidentemente que sepa leer, de 4, digamos que empiezan a leer a los 4, ¿no? De 4 a 100 y pico de años, y que son personajes, prototipos de lo que el ser humano tiene como base: la fantasía, la imaginación, la aventura, la capacidad de sobreponerse a cualquier circunstancia, por perversa, por terrible que pueda ser. Creo que hay otra cosa importante en la obra de José, en Sombras de Metal: su inspiración. Las inspiraciones de José, porque son varias, aparecen en este libro. Por ejemplo, hay una primera inspiración que es la inspiración de los autómatas, y esta inspiración proviene originalmente de un relato popular, una leyenda popular de Praga, que es el golem. No sé si alguno de vosotros conoce el cuento, el relato del golem, pero básicamente es la historia de un rabino judío en la Praga medieval o renacentista que tiene la capacidad de crear un ser artificial, un ser de barro, no un ser de carne. Le dota de vida porque tiene como base defender al gueto judío de los ataques de aquellos que quieren destruirlo. Al final, el golem, la máquina, el ser, no puede ser controlado por el rabino. Esto nos da también una idea que probablemente no lo he dicho antes, pero también Mary Shelley tiene algo que ver aquí. Mary Shelley con Frankenstein es otra de las inspiraciones, no solo de Sombras del Metal, sino de otras de las obras también de José. La idea de que somos capaces de crear vida artificial. Mirad, estamos en una época que es el siglo XXI, en la cual empieza hoy en día un mundo nuevo, que es el de la vida artificial, el de la inteligencia artificial. Los niños que están aquí, probablemente dentro de 20, 30, 40 años, tengan una vida absolutamente normal con seres artificiales, con mentes artificiales, que serán sus amigos, que serán capaces de interactuar con ellos y, algunos ya lo saben, y serán capaces de con normalidad estar incluidos en su vida cotidiana, como ahora pasa con los móviles, como ahora pasa con la televisión, como ahora pasa con las redes sociales, con internet. Ese mundo, algunos dicen que es peligroso. Yo personalmente creo que no, porque yo creo que el ser humano es capaz de dominar lo que crea. ¿Verdad que somos capaces de dominar un coche? Evidentemente que tengas un estado alterado de conciencia, que estés borracho y evidentemente no sepas lo que estás haciendo con el volante. Pero ¿verdad que todos los días millones de personas utilizan los coches? ¿Verdad que los pilotos de avión utilizan los aviones? ¿Verdad que los cirujanos hoy en día ya pueden operar a través de visores y de cámaras y de ser capaces de incidir en el cuerpo sin hacer daño al paciente? Bueno, pues llegará un momento en que la inteligencia artificial cohabitará, quiero decir cohabitar, con nosotros, pero no para mal, sino para bien. Eso se trasluce en esta obra. De otra manera,
pero está ahí. Y eso también es la inspiración también de José. Hay una segunda inspiración, aparte del golem y de la inteligencia artificial. Es el circo, como antes os he dicho. El circo del siglo XIX. Un circo que hoy en día está en decadencia, porque las redes sociales, los espectáculos, Internet, lo ocupa todo. Pero en aquel 1889 existía una demanda creciente de ver el mayor espectáculo del mundo. Las personas iban al circo a ver el mundo en pequeño. Un mundo exótico, donde había indígenas, donde había elefantes, donde había animales de todo tipo y donde había, y esto es importante decirlo, personas que eran fenómenos de la naturaleza. Hay un personaje que puede muy bien unir el concepto de inspiración de José con el circo y es el empresario circense J.P. Barnum. Barnum es poco conocido popularmente en Europa, sin embargo en Estados Unidos es muy conocido. Hace poco se hizo una película sobre Barnum, un musical, que yo no he podido ver y por tanto no puedo juzgar, no me atrevería. Tú tienes que criticar si ves las obras, no puedes decir nada si no las ves, pero es un musical. Pero la vida de Barnum fue la vida de un hombre que creó una empresa basada en enseñarle a la gente cosas que querían ver, cosas fantasiosas, extraordinarias, maravillosas, exóticas. Hay muchísimas anécdotas de Barnum. Solo deciros que Barnum decía dos cosas. Decía que su empresa se basaba en, entre comillas, engañar a la gente, porque evidentemente él jugaba mucho con el teatro, y el teatro era importante en el circo de aquel siglo XIX. Por ejemplo, la prestigitación, la magia. Y otra de las frases famosas de él, cuando se estaba muriendo, era, ante el médico y la familia, ¿qué caja hemos hecho? Esto ya dice mucho del personaje. Pero aún y todo, fue creador de algo importante. Le dio una dignidad a los trabajadores de esos circos, porque los cuidaba a cambio de que ellos hicieran ese exotismo. Y ahí tenemos toda una serie de personajes que no salen de esta obra de José, pero que entre líneas se puede ver en otras cosas que ocurren. Los magos, los prestidigitadores, los fenómenos de la naturaleza, los domadores, las personas que eran capaces de dominar a grandes animales. Eso aparece. Otra de las inspiraciones, a mi entender, de la obra de José, y es importante recalcarlo, es la idea de que ocurra lo que ocurra, el progreso, la idea de progreso, es decir, las invenciones que uno haga, redundarán en bien en las personas. Por mucho que en un principio eso no sea así. Y pondré un ejemplo. Todos sabéis que cada año se da el premio Nobel. El premio Nobel en realidad es un galardón que Alfred Nobel se inventó para intentar quitarse el estigma de que su invención, la dinamita, había sido utilizada no solo para obras públicas o para las minas, también se utilizó para la guerra. Esto a Nobel le puso en una depresión tremenda, hasta que se dio cuenta que la mejor fórmula de intentar paliar eso era redundar, resarcirlo a través de un premio que honrara el progreso a través de las ciencias, las matemáticas, la física. Más adelante, en Noruega, el premio Nobel de la Paz, ¿vale? Pero antes eran las ciencias y las letras. Toda invención humana puede ser para el bien o para el mal, pero siempre acabará siendo para el bien. Entre paréntesis, evidentemente la energía nuclear es un desastre como una casa, pero bueno, la hemos utilizado ya para la energía que tenemos nosotros en nuestras casas también a través de las centrales. Hay otras que son mejores y poco a poco supongo que esto se irá paliando. Pero con esto quiero decir que todo progreso técnico e inventivo es bueno o malo según quien lo decide utilizar y cómo lo decide utilizar. El caso de los autómatas es un ejemplo claro. Pueden ser para el bien o para el mal. No sé qué tienes que decir a todo esto. Yo es que digo, ya que siga él y la acabo.
Porque voy a beber agua, perdona. Quiero hacer un pequeño... Bueno, en este pequeño interludio, bueno, como veis ya sabéis por qué me he traído a Alberto. Porque, bueno, es un pozo de sabiduría respecto a todos estos temas. Bueno, lo que va diciendo, lo que está diciendo ahora mismo, pues no es más que verdad. Pues, yo lo único que puedo aportar un poquito es explicar, bueno, no explicar demasiado porque ya lo he explicado todo y se trata de una novela corta, eso sí, como ha dicho, no es una novela juvenil, es una novela que yo al menos la concebí como una novela normal para todos los públicos. Y si bien en la cubierta, que por cierto, esto sí que deberíamos agradecérselo, sí, evidentemente, y más si hacemos la presentación, dar las gracias a la editorial Apache Libros y en particular a su responsable, pues, Luis del Río, que es el que ha confiado en mí, que ha confiado en nosotros para hacer posible que tengamos aquí el libro Sombras de Metal. Y también siempre me gusta recalcar bueno, el buen hacer de la cubierta de Dimitri Levier, que es el autor que ha realizado la ilustración y que proporciona tanto un ambiente misterioso como un ambiente real de lo que es la época de 1889 con la Torre Eiffel y el ambiente de los autómatas. Siendo una novela corta, evidentemente yo no puedo explicar mucho, puesto que los spoilers serían rápidamente una parte del argumento. Pero sí que, como bien ha dicho Alberto, pues los protagonistas son unos jóvenes, Fabien y Madeleine, que se llaman Fabien Van Hedel, que no está por aquí, pero es el apellido de un amigo y que me sirvió perfecto para bueno, contextualizar la obra, puesto que se trata de un apellido holandés y en este caso se trata de un relojero cronometrista holandés, el que es el protagonista, Manfred, de la época. Bueno, de hecho lo es su hijo, pero este relojero es el que, como bien ha dicho Alberto, en todo lo relacionado con los autómatas, este relojero va a hacer una presentación de sus obras en la Exposición Universal y será el inicio, junto con la llegada de ese circo del cual también hemos comentado un poquito, y que ahora dejará Alberto que continúe, pues el que dará el origen de esta historia, una historia que cuando la leyó mi mujer Silvia, dice, esta historia es un poco una historia de karma, es decir, de que todo aquello que tú das muchas veces vuelve hacia ti. Si das el bien, vuelve el bien; si das el mal, vuelve el mal. Es un poquito eso, tiene ese concepto. Es la historia, como podéis leer en la sinopsis de la contracubierta, es la historia de una venganza del pasado. Y bueno, no puedo decir mucho más. No sé, puedes seguir un poquito. Yo escucharía eternamente. No, si no os aburrís. De momento no, ¿no? Bueno. Podemos seguir con el circo si quieres un poco. Sí, no, decir, a ver. Bueno, decir una cosa, una anécdota también de la exposición de 1889. Hubo un circo. Existió un circo en el cual estaban los indios americanos con Jerónimo a la cabeza, con Toro Sentado, perdón, a la cabeza, que por primera vez aparecían en Europa. Y eso fue algo que a la gente le entusiasmó. También hay que decir que en el caso de España, porque cada nación estaba representada, las grandes naciones representadas en pabellones, como ocurriera, por ejemplo, en el año 92 en Sevilla, pues lo mismo. Cada gran nación tenía un pabellón. El pabellón español era un pabellón artístico. Lo que se hizo fue, lo que más interesaba a la población francesa y europea, eran las obras de arte españolas. Y ahí había cuadros antiguos, había también cuadros, digamos, de la época de 1889. Aparecía un señor que fue a la exposición y se quedaría 25 años en París, que era Zuloaga, no sé si lo conocéis, un autor de origen vasco, muy acreditado en Francia. Y aparte de eso, el gobierno español
montó dos, y esto es así, dos plazas de toros. París fue durante la Exposición Universal de 1889 una ciudad con dos plazas de toros. Y se hicieron allí todo tipo de representaciones, no solamente de los toros, sino baile, cante, etcétera, etcétera, que era además el exotismo que los franceses pedían también, porque hay que recordar que la idea española que se tenía en aquel momento, en 1889, en Francia y en Europa, era la típica de la mantilla, el torero, el picador, Carmen de Bizet. Todo lo que representaba Carmen de Bizet estaba muy a la moda, y era la moda. Otra cosa es que en el pabellón español estaban representadas las regiones españolas con todo lo que era artístico, es decir, cuadros, joyería, orfebrería, paisajismo, etcétera, etcétera. Pero a los franceses les gustaba tanto que pasaron más de 25.000 personas por allí. Entonces, una idea de cómo es esa época. Es una época de transición. Tened en cuenta que el circo, los espectáculos de baile y de todo tipo, las máquinas, una especie de transición hacia un siglo XX que se va acercando, pero también tengo que recalcar una cosa interesante. Es una época en la cual el europeo medio tiene una visión del mundo positiva. Claro, vosotros os preguntaréis, ¿cómo es posible eso si en aquella época la situación, digamos, de estado del bienestar, de derechos sociales, pues todavía estaba en una situación no como ahora? Es decir, era un mundo donde existía la precariedad, una precariedad mucho más grande. No existía el concepto de pensión, no existía el concepto de viudedad, no existía el concepto de escuela para todos. Sí que es verdad que había un remanente de cosas que empezaban ya a hacerse, pero eran muy pequeñas todavía. Pero el europeo medio consideraba que su época era la mejor. ¿Por qué? Esto también se trasluce en la obra. La idea de que Europa estaba a la delantera del mundo. Científicamente, tecnológicamente, y aquí entramos en la cuestión básica y también militarmente y culturalmente con la idea del imperialismo. Todas las naciones que participaban en 1889 en sus pabellones tenían su pabellón especial de colonias. Todos. Y aquí hay también que decir cosas. No surge en la novela, que era muy amplio y uno tiene, lógicamente, tienes que realizar una gran concentración en cuanto a no dispersar con datos, pero, por ejemplo, había pabellones en los cuales los indígenas, franceses, británicos, cuando digo esto, sometidos a Francia, sometidos a Gran Bretaña, sometidos a Holanda, ¿vale?, estaban en recintos en los cuales los tenían como si fuera un zoológico. Pabellón belga tenía a gente del Congo y los tenían como si fueran animales. Para el europeo medio eso era, bueno, exótico. Pocos eran los que eran capaces de darse cuenta que eso era una gran indignidad para ellos y para los que lo habían hecho. Pero claro, estamos en una época en la cual el siglo XIX está acabando, está empezando el siglo XX, pero todavía hay mucho prejuicio. Y todavía se piensa que el europeo, el occidental, está en el pináculo y todos los demás pueblos de la tierra están debajo de él. Y la prueba, ellos sostenían que era así porque los dominaban. Claro, esto un indio, un chino, un japonés, que estaban en los pabellones y que veían eso, tenían una idea muy diferente, pero muy diferente. Evidentemente, la competición imperial estaba dentro de las exposiciones universales ya desde el inicio, desde 1851, con la gran exposición del Palacio de Cristal en tiempos de la reina Victoria y de Alberto. Entonces, todo eso crea un mundo extraño, ¿no? Porque todavía no es un mundo moderno del todo, pero sí que es moderno, porque tiene tecnología y máquinas. Y sin embargo, la gente, las personas, tienen ideas decimonónicas sobre otros pueblos, otros seres, y eso está unido ahí, aparece entre líneas en lo que es en la obra. ¿Qué más podríamos decir sobre tu obra?
Bueno, hay quien me ha preguntado si es una segunda parte de Pétalos de Acero. Ah, sí, yo te lo pregunté. Sí. De hecho, Pétalos de Acero ocurre en 1888, pasa o sucede en 1889. Ah, por cierto, el circo al que se refería con Jerónimo y tal era el famoso circo de Buffalo Bill. De Buffalo Bill. Buffalo Bill, que estuvo en París en 1889 y que posteriormente pasó por Barcelona, Sí, señor. donde estuvo una temporada. Sí, sí. A Buffalo Bill le tuvieron que sacar una muela, etcétera, Sí, etcétera. Son estas cosas que ocurren cuando vas viajando por ahí. Lo que pasa. Pues bien, Pétalos de Acero, bueno, Sombras de Metal no es una segunda parte de Pétalos de Acero, sí que contextualizada esa continuación, pero para aquellos que hayan leído Pétalos de Acero hay una serie de guiños dentro de este ambiente steampunk, universo steampunk que yo mismo me he creado consigo mismo y que bueno, si en un futuro hay suerte a lo mejor podemos continuar con alguna otra obrita, pero no, se puede leer perfectamente de manera independiente, aunque aquellos que hayan leído Pétalos de Acero pues les hará gracia alguno de esos niños que aparecen. No sé si es necesario continuar mucho más. O sea, No sé si tenéis alguna pregunta sobre la época. hay algún niño que se ha dormido. Eso está bien. Está bien. Eso está bien. Relajo. Es la voz, es la voz. La hora también ayuda. No sé. No sé. Yo ¿Alguna mi apreciación, yo antes de que haya, yo vuelvo a repetir, yo la recomiendo y creo que es el inicio de nuevas pequeñas miniaturas, o una gran miniatura, eso ya lo hará él, que yo creo que van a ser, bueno, yo creo que van a estar dentro de lo que es el steampunk aquí, porque eso es lo bonito también. Yo creo que está abriendo una vía de steampunk, de este subgénero de ciencia ficción y fantasía, que no está tocado, que une mucha fantasía con mucho rigor también histórico, que eso es muy importante. Sí, siempre me gusta contextualizarlo bien a nivel histórico y que aparezcan personajes reales con personajes ficticios para dar esa verosimilitud a la obra, ¿no? En este caso, pues aparece un renombrado escritor. ¿No hagamos spoilers? No hagamos spoilers, pero bueno, hay quien me conoce ya sabe que yo tengo varias debilidades, y una de esas aparece en el libro. No sé, iba a decir algo, pero se me ha ido. No sé. Que encontraréis en la novela Sí, ya sé todo lo que queráis. Y mucha gente, nosotros hablamos de steampunk porque estamos en este mundillo, pero el steampunk, para que tengáis una idea, algunos de los que ya me conocen son muy amigos, ya hemos ido hablando del tema, pero Julio Verne, por decirlo de alguna forma, sería uno de los primeros escritores steampunk, es decir, son esos visionarios, ese retrofuturismo en el que se incorpora elementos de ciencia ficción dentro de un pasado histórico. El steampunk sería más una época ucrónica, en la que alternativa, en la que la máquina de vapor ha tenido un mayor auge que, por ejemplo, otros elementos, aunque yo el steampunk también lo paso un poquito, es steampunk, con esa referencia del autómata y tal, pero no se trata de un mundo en el que haya todo de máquinas de vapor, etcétera, no, sino que lo considero más eso, una historia alternativa retrofuturista. Bueno, tiene el retrofuturismo, pero es una de las características del steampunk, es decir, está ahí. Más que nada para aquellos no entendidos que están sumergidos en lo que es la dinámica de esto. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Eso, si queréis alguna pregunta sobre época, personajes, inspiraciones. Porque a Alberto le hacéis una pregunta y seguro que la sabe. Esto es porque me mira con buenos ojos. No. Es la verdad. No sé, debo agradecerle de la misma forma que hemos agradecido al editor pues la posibilidad de tener esta obra. Debo agradecerle encarecidamente de corazón que aceptara pues a la primera de cambio la posibilidad de hacer un prólogo para esta novela. Yo
Yo le conocí en una presentación en Cronos, en la librería Cronos, que estábamos hablando sobre la ISPACON que se iba a celebrar el año pasado en Navacerrada. Nos quedamos todos atónitos escuchándole y después tuve la oportunidad de, porque él es el autor de un podcast que se llama Bernie Wells, Ciencia Ficción, en el que habla, bueno, pues de todo este tema de ciencia ficción. Es especialista en Verne, en H.G. Wells. La conferencia que dio en la ISPACON en Navacerrada el año pasado, bueno, sí que eres especialista porque normalmente daban 1 hora, a ti te dieron 2. Es decir, fue espectacular. Y bueno, cuando le pedí y aceptó hacer el prólogo, sabía que haría un grandioso prólogo, porque si la novela, al ser una novela corta, que es un encargo que me hizo José Luis, me he quedado corto en estos detalles que sí que profusamente están en Pétalos de Acero, en la cual pude extenderme con mayor facilidad. Él ha suplido esa carencia de datos que me suele gustar colocar en el prólogo. El prólogo, que tiene unas 15 páginas, pero que son, no os lo paséis, es decir, muchas veces dicen el prólogo me voy a la historia. No, leos el prólogo, porque de la misma forma que cuando habla, pues es hipnótico la forma de explicar, cuando leáis el prólogo veréis que, bueno, tanto el editor como yo tuvimos la sensación de que estábamos ante una de sus conferencias y bueno, me parece genial poderlo contextualizar en esa forma real e histórica, este pequeño relato de fantasía steampunk. Por lo tanto, yo os recomiendo que leáis ese prólogo y que después paséis a la obra, porque os situará perfectamente en lo que era la exposición de 1889 o en esas exposiciones universales que durante finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, pues eran ese escaparate tecnológico y científico en el que todo el mundo podía ver lo que de otra forma no podía saber. ¿Alguna pregunta? ¿Ruego? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos escuchado. Sé que a algunos es complicado, que lo tenéis difícil a estas horas, entre semana. Y muchas gracias a la Llar del Llibre, como siempre, por aceptar, dentro de estos tiempos complicados de Sant Jordi, encontrarme un hueco para poder presentar esta obra, mi 4ª novela, y espero que la disfrutéis todos mucho. Ahora, allí detrás habrá un poquito de picoteo, pero además antes os haremos la presentación de lo que es el book trailer de la novela. Ya sabéis que siempre intento hacer una pequeña peliculita. Esto es Georges Méliès. Sí, 2 minutitos. A los Sabadellé. No, que está muy bien. Y os la paso para que veáis un poquito, bueno, también os dé una idea de qué va y os encoraje a leerla. Y después ya pues pasamos a, si queréis que os firme el libro, pues perfecto. Y el que tenga que marchar, pues gracias por haber venido. Vamos a ver el book trailer.